Bendiciones, qué gusto saludarles, bendecirles sus vidas, bendecir a Dios por este momento, darle gracias por la oportunidad que Él muy amablemente nos concede, poder estar nuevamente reunidos para invocar su nombre y para dirigirnos a Él y para hacer oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Esdras, capítulo 3 del verso 8 hasta el 13. Y hoy Flor Ballesteros va a ser tan amable de guiar esta lectura. Flor, bien pueda. Bueno, pastor, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en Esdras, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Colocación de los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo nombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Anadet, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según las ordenanzas de David, rey de Israel. Versículo 11. Cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, Flor. Muchas gracias, muy amable. Bienvenidos quienes han ingresado en el transcurso de este tiempo a esta plataforma para hacer oración escritural. Nada mejor que orar la palabra. Cuando uno ora la palabra, ora el propósito de Dios, ora la voluntad de Dios. Está uno diciendo a Dios, Señor, estoy de acuerdo contigo en lo que tú has mandado a hacer. El tema que hoy nos ocupa, y bueno, y seguimos con la serie de hombres, dado que queremos celebrar el Día del Hombre con la palabra, celebrarle a los hombres su día también con una oración, celebrarles en la compañía de sus familiares, de sus esposas, de sus hijos. ¿Para qué? Para que haya un reconocimiento. Acordémonos que el primer ser humano creado fue un hombre y Dios lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza, y recuperar la dignidad que muchos han perdido, recuperar los valores que muchos han perdido,
recuperar en ellos la identidad como hijos de Dios, como creación de Dios. Es lo mejor que podemos hacer para que el hombre cumpla sus deberes, para que el hombre cumpla con sus responsabilidades y ya no sigan abandonando a sus hijos, a sus esposas, sus obligaciones, las que adquirieron, pero que en el transcurso de sus vidas se encontraron con dificultades y no pudieron seguir. Queremos recuperar a los hombres que se han ido, que han dejado sus ocupaciones, y anhelamos con todo el corazón que esto sea así, para que el hombre se sienta también dignificado, se sienta valorado, se sienta un ser muy importante dentro de la familia, dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. El título que tiene este pasaje bíblico que se leyó en Esdras capítulo 3, desde el verso 8, dice: colocación de los cimientos del templo. Ni siquiera era la construcción total del templo, era apenas las bases, los fundamentos que se estaban por colocar. Y la palabra de Dios dice que en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron, y ahí es donde viene el listado de personas muy importantes. Siempre en la vida y en los lugares habrá personas que Dios mismo levante, que Dios mismo les asigne una tarea. Y en este caso, a Zorobabel, que dice la palabra que era hijo de Salatiel, a Jesúa, que era hijo de Josadat, y los otros sus hermanos. También se unieron a ellos los sacerdotes y los levitas, que eran de la misma tribu de Leví. También se unieron todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, o sea, los que habían salido desde Babilonia. Muchos de ellos jóvenes que habían nacido en el cautiverio en Babilonia. Acordémonos que allá duraron cerca de 70 años. Y todos ellos, muchos de ellos habían visto el primer templo que había construido o mandado a construir Salomón. Se calcula que a la época del rey Salomón, él invirtió más o menos 8.000 millones de dólares en la construcción del primer templo. Ese valor estaba representado en el oro, en las piedras preciosas, en las figuras y en el arte. Acordémonos que él escogió a lo mejor de lo mejor para ese templo. Y ese templo fue destruido por la riqueza que tenía. Dicen los historiadores que no quedó una piedra del tamaño de un puño de un ser humano, porque los que invadieron a Jerusalén para destruir el templo, ellos nunca pensaron en destruir al Dios de ese templo, porque era imposible, pero sí destruyeron el templo, por cuanto no se le dio la gloria a Dios, no se le dio la honra, porque el mismo que lo mandó a construir, él mismo con su desobediencia dividió el reino. Y de ahí vinieron muchos males. Por eso, mis amados, siempre tener en cuenta que lo que uno haga, lo hace para el Señor, sin ufanarse, sin cometer los errores que den para su propia destrucción, como fue lo que le pasó a Salomón. Entonces,
cuando empiezan todos estos hombres a colocar los cimientos del nuevo templo, yo me imagino la alegría, yo me imagino el gozo, yo me imagino cómo estaban unos con otros. Muchos de ellos lloraban en silencio, muchos de ellos decían palabras de gratitud a Dios por esa nueva oportunidad, porque iban a volver a tener un templo. Por eso, mis amados, hay personas que no tienen templo, que no tienen casa de Dios, que no tienen lugar donde adorar a Dios. Y eso es un gran peligro, eso es un riesgo. Por eso aquí vemos a un pueblo decidido a volver a levantar el templo donde poder ir a adorar a Dios, donde poder ir a darle gracias, donde poder ir a presentarle una ofrenda, donde poder ir a cantarle. O sea, la iglesia es el lugar de que lo referencia a uno, que lo identifica a uno. Es el lugar que lo forma a uno en la vida espiritual. Y aquí estamos viendo a muchas personas. Comenzó Zorobabel, de ahí se le sumó Jesúa y los hermanos de Jesúa, los sacerdotes, los levitas y los que habían venido de Jerusalén, del cautiverio, perdón. Entonces, cuando todos ellos se juntan, empiezan a hacer la obra, dice la palabra en el versículo, el mismo versículo que estamos leyendo, el 8, dice, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Cuando Moisés comenzó este trabajo de la reconstrucción del tabernáculo, en la ley de Moisés decía que los hombres debían empezar su labor, su vida productiva o laboral, a la edad de 30 años. Y así se hizo por mucho tiempo, hasta que llegó David. Y cuando David sube al trono como rey de Israel, él le hace una modificación a esta ley. Y él dice que los hombres deben empezar a trabajar a la edad de 20 años. Mire el adelanto tan grande que hay. Miren la forma como se acelera un proceso. No sabemos si algunos padres de estos muchachos se molestaron. No sabemos si los mismos muchachos se molestaron. Pero la ley dictaminaba que los levitas, o sea, los que iban a ayudar con los oficios del santuario o del lugar santo o del templo, debían hacerlo a más temprana edad. Y eso así ha quedado hasta el día de hoy. ¿Cómo ver la productividad de una persona? Especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. Y dice que todos los levitas de 20 años hacia arriba eran los que ayudaban a activar la obra de Dios. Eran los que intercedían delante del Señor para que todo quedara bien y para que no hubiera desánimo en el pueblo. Acordémonos que el pueblo de Israel ha sido destruido 46 veces en toda la historia, pero 46 veces se han levantado. Tremendo, ¿no les parece, mis amados? Ver cómo cuando hay un propósito en una persona, se cae y vuelve y se levanta. Vuelve y se cae y vuelve y se levanta. Porque nadie está derribado si se pone en pie. Solo aquel que derriban y se queda en el piso se puede dar por derrotado. Pero aquí estamos viendo a un pueblo
que se determinó. Dijo, no vamos, porque somos los hombres. Y ahí es donde entra en juego el papel del hombre como género, de cumplir su responsabilidad en las cosas de Dios, cumplirle a Dios sus mandatos, cumplirle a Dios lo que Él ordena. Ningún mandamiento de Dios es gravoso, dice su palabra, ninguno. Todos son posibles. Dios nunca nos va a poner a hacer algo que no podamos hacer o que no tengamos la capacidad o que Él no nos hubiera dado los medios para hacerlo. Entonces, estamos viendo que hubo una activación, hubo un aceleramiento, porque hay cosas que definitivamente demandan mayor rapidez. El versículo 9 dice, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos. Mire, entra en juego la familia, los hijos de Jesúa y sus otros hermanos también se hicieron presentes en esta obra. Dice que Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre. Esto es impresionante. Esa unidad que había, ese común acuerdo, ese mismo sentir, dijeron, vamos a hacerlo y entre todos, manos a la obra. Ninguno estaba por otro lado. Todos estaban ahí, poniendo la mano, poniéndose la camiseta y diciendo, vamos entre todos a hacer esta gran obra. Es justo hacerla. Nos compete, nos conviene tener un templo donde podamos adorar a Dios y donde Dios pueda bendecir nuestras vidas. Porque si había un templo, se activaba la obra de los sacerdotes. Si había un templo, se activaba la obra de los cantores. Si había un templo, se activaban las ofrendas. Entonces había bendición para el pueblo. Uno es bendecido por lo que siembra. Donde hay siembra, hay cosecha. Pero donde no hay siembra, ¿cómo esperar una cosecha? Ellos necesitaban un lugar donde poder llevar de lo que Dios a través de Moisés les había mandado a hacer. Dice que todos estaban como un solo hombre y asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadab, sus hijos y sus hermanos levitas. O sea, todos comprometidos. Si algo necesita la obra de Dios, es compromiso, compromiso, ¿sí? No, no personas solamente que asistan a ver qué pasa o a recibir una palabra y no más, no, sino que haya un compromiso. La iglesia cristiana es muy diferente a la iglesia tradicional, en donde usted llega y todo está hecho, en donde los recursos no le ponen importancia. ¿Por qué? Porque ellos cobran por otros lados, cobran otras cosas, pero la iglesia cristiana no. La iglesia cristiana Dios la diseñó para que las personas se sintieran parte integral de esta gran obra. No depende de hombres, no depende de un estado, no depende de empresarios o gente adinerada que la sostenga, no. La iglesia es autosostenible. ¿Con quién? Con las mismas personas que asisten, como una familia que se autosostiene. Trabaja el esposo, trabaja la esposa, trabajan los hijos mayores y entre todos ayudan. Así es la iglesia cristiana, un lugar donde esas ayudas de cada uno suman para lo que hay que hacer, pagar servicios, pagar arriendos, compromisos que se adquieren, en fin, comprar elementos, o sea, nadie se los da a la iglesia cristiana, nadie. Si ella misma no compra sus propias cosas, nunca tendría nada. ¿Qué diferencia, no? Que Dios creó una iglesia donde todos fuéramos incluidos, donde todos pudiéramos hacer algo por esa gran obra. Dice el versículo 10,
Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. O sea, ellos se rigieron más por lo que aprendían de David, que era como su rey más cercano. David ya no vivía, pero él dejó unas leyes. Acordémonos que si algo le gustaba a David era estar en la casa de Dios. Si algo le gustaba a David era cantarle a Dios. Si algo le gustaba a David era ofrendar para las cosas de Dios. Entonces ellos cogieron como referente al rey David. Y mire los resultados. Dice que tan pronto empezaron los albañiles a poner los cimientos, los sacerdotes volvieron a usar sus ornamentos sagrados y empezaron a cantar. Oiga, qué tremendo. La verdad que es impresionante cómo combinar canciones, adoración a Dios con un trabajo para que hubiese alegría, para que hubiese gozo. Por eso la palabra de Dios dice que cuando a Dios le demos algo, no lo hagamos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, el pueblo aquí lo estaba entendiendo. Es que llevaban más de 70 años sin saber nada, sin hacer lo que hacían ellos, los rituales que tenían acostumbrados a hacer. Llevaban más de 70 años, porque los que se fueron para el cautiverio, por obvias razones, dejaron de hacerlo. Y los que se quedaron inmersos en la tristeza, inmersos ahí en la soledad. Entonces, los unos porque estaban presos, los otros, aunque estaban libres, no tenían ánimo para hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios despierta a este gran hombre que ya lo mencionamos, a Zorobabel y a Jesúa. Y así se le fueron sumando unos a otros. Y entre todos iban haciendo la obra del Señor. Por eso dice que le dicen a los sacerdotes que se pongan las vestimentas sagradas y empiecen a adorar a Dios con sus trompetas. Yo me imagino la alegría. Vuelvo y repito, yo creo que muchos de ellos lloraban en silencio porque traían a la memoria. Yo me imagino señores de más de 80 años, porque se los llevaron niños al cautiverio y volvieron ya ancianos. Y aquellos jovencitos que habían nacido en el cautiverio, que llegaron ahí, para ellos todo era nuevo, todo era nuevo. Los únicos que entendían exactamente qué era lo que pasaba ahí eran los ancianos, los que vieron el templo primero, pero lo destruyeron y están viendo la reconstrucción de un nuevo templo. Yo no sé a cuántos les ha pasado algo así, que de pronto pierden una casa en cierta época y logran comprar otra, la alegría y el gozo, como que vuelven a la memoria, es decir, cuando tuve algo. Y ahorita que vuelven a tener, vuelven y se gozan. O quien tuvo un negocio y por algún motivo lo perdió, pero vuelve y trabaja fuertemente y aprende las lecciones pasadas y entonces levanta otro negocio. Y así sucesivamente, mis amados. La vida está llena de retos. La vida está llena de circunstancias que nos quieren enseñar de qué estamos hechos, qué tanta sabiduría tenemos para resolver problemas, o si nos quedamos ahí, como se dice, en el piso y no hacemos nada más. Cuando una persona ha perdido su hogar, pero vuelve y lo restaura. Cuando unos padres han perdido a su hijo, pero vuelven y lo recuperan. En fin, darle gracias a Dios por esa oportunidad. El gozo es mayor cuando se recuperan cosas
con más ánimo, con más esfuerzo, con más disciplina, y de todo se aprende. Dice el versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ese gozo interno que sentían, los unos porque estaban viendo una gran obra, no entendían muchas cosas de lo que hacían, y los otros porque lo entendían muy bien, porque decían, wow, volver a tener un templo, volver a tener un lugar donde adorar a Dios. Qué maravilla, qué gusto. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros de igual manera valoremos lo que tenemos, valoremos lo que se nos ha dado, valoremos lo que hay. La iglesia es obra de Dios, no es obra de hombres, que son los hombres a quienes Dios los puso a administrar, pero la obra sigue siendo de Dios. Nunca ha sido de hombres, jamás, y tampoco puede. Los hombres pueden solo administrar y hacer sus labores, porque no pueden inventar nada. Los hombres no son salvadores. Los hombres no son quienes van a llevar a las personas al cielo. Es Él, es el Señor Jesús. Y está usando su iglesia para restaurar familias, para restaurar vidas, para volver nuevamente a llevar a las personas al propósito y que se sientan felices, dichosas, haciendo lo que hacen para Dios. Por eso dice que el pueblo aclamaba y decía, ¿qué decían ellos? Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y eso mismo va a pasar con ustedes, amados. Mujeres que han estado orando para que ese esposo se convierta al Señor. Mujeres que valoran a ese hombre y que lo dignifican también y que le dan el honor que le corresponde, le dan el lugar que le corresponde. Y todo esto hace que puedan verdaderamente valorar las cosas que esos hombres hacen con esfuerzo. Hay que darles gracias por ese techo que ellos ofrecen. Hay que darles gracias por ese alimento que ellos ofrecen. Hay que darles gracias por esa fortaleza y seguridad que ofrecen. Si fuéramos más agradecidos, créame, que las cosas serían mucho mejor, mucho mejor. Y el que sean cristianos, eso ya se lo dejamos a Dios. Porque el único que transforma, el único que convence a los hombres es Dios. Tal vez usted vive con un hombre que es fuerte, que es tosco, que no quiere saber nada sino de su licor, sus trabajo, sus hobbies. Tranquila, mujer, siga orando por él, siga cumpliendo su función a cabalidad, pero no deje de asistir a la congregación, aunque a veces tenga oposición, aunque a veces no tenga el respaldo. Ya muy pronto llegará, ya muy pronto llegará, se va a dar cuenta. Yo tengo una frase que dice, y lo digo por experiencia, yo puedo comenzar solo, pero no terminar solo. Yo puedo comenzar solo, pero no terminar solo. Así pues de que cobre ánimo con esa palabra. Usted quizá hoy está sola, lidiando con sus niños para todo lado, llevándolos al templo, a la casa del Señor, para que aprendan. Y su esposo está viendo todo eso.
Muy pronto lo tendrá a su lado, ayudándole con los quehaceres. Muy pronto lo tendrá a su lado, orando, ambos de rodillas, pidiéndole al mismo Dios. Todo esto es cuestión de paciencia, de amor, de dedicación, de fe, de esperanza. Y las cosas van a ir mejorando poco a poco, tranquilas. No se preocupen por eso. Y a los hombres que me escuchan, bendecirles sus vidas porque son abnegados, porque son esforzados, porque mantienen la disciplina, porque son temerosos de Dios. De hecho, hay un salmo que habla acerca de ese temor a Dios, como es el Salmo 128, que en su momento lo estaré compartiendo. Habla acerca del hombre que teme a Dios, la bienaventuranza y los beneficios tan grandes cuando toda la familia teme a Dios, pero que el hombre cumpla su deber dentro de la familia en las cosas de Dios. Dice el versículo número 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos, grandes gritos de alegría. Yo me imagino que eso se contagió, ese llanto, pero también esa mezcla con alegría, con júbilo, como ellos decían, qué bueno, volver nuevamente a tener un templo, porque los que echan más de menos las cosas fueron los que algún día las tuvieron, los que algún día tuvieron algo y vuelven otra vez a crear esa esperanza, se llenan de mayor gozo. Y se contagió en todo el pueblo, porque aún los que no entendían como que iban entendiendo y decían, aquí hay algo tremendo. Y si algo tiene la cultura judía es que ellos no dejan perder sus raíces, ellos no dejan perder su historia, se la cuentan a sus niños constantemente. Por eso ellos tienen más de 60 celebraciones festivas en el año y todas tienen que ver con las cosas de Dios, todas, 60 festividades relacionadas a las cosas de Dios. Y una de ellas es esta, la, la destrucción del templo de Salomón, pero la reconstrucción del nuevo templo. Ellos celebran fiestas conmemorando, ¿sí? Conmemorando. Entonces, vemos nosotros cómo esa alegría se contagió y llegó a todos. Unos lloraban y otros gritaban y otros cantaban de alegría, todo relacionado a lo mismo. Cada quien manifestaba una expresión diferente, pero se hacían sentir, se hacían notar y decían, mire, aquí estamos los que nos llenamos de esperanza. ¿Usted se imagina una comunidad sin iglesia? ¿Usted se imagina una comunidad donde no haya un lugar donde ir a adorar a Dios? Hay personas que quisieran que eso fuera así, que no hubiera un Dios, pero no, es inevitable. Muchas personas quisieran que no hubiera normas, pero es inevitable. Un conductor de vehículo, ¿cierto? Quisiera que no hubieran los pares, los semáforos, los reduzca la velocidad, las normas, porque ellos piensan que todo puede hacerlo a su antojo y no. La vida tiene señales. En la vida a veces se corre, a veces se camina, a veces se trota, en fin, es imposible andar al mismo nivel todos. La vida nos enseña a convivir con personas que son diferentes a nosotros. Por eso aquí todos dice la palabra que cada quien expresaba de una manera diferente su alegría, en medio de la alegría de lo que se estaba haciendo.
colocando los cimientos. O sea, es que eso ya era decir mucho. Si casi 80 años sin hacerlo, vuelven y lo hacen. Eso es maravilloso, eso es de resaltarlo. Por eso usted no pierda la esperanza, amado de Dios. Si perdió algo, procure recuperarlo. Si dejó de hacer algo, procure volverlo a hacer. Usted que dejó la oración, usted que dejó el ayuno, usted que dejó el congregarse, usted que dejó la lectura de la palabra de Dios, usted que dejó el evangelizar. Hay cosas que se dejaron de hacer, pero se pueden volver a hacer. Y para terminar, el versículo 13 dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Sí, mucha gente va a tener que saber que usted es un adorador, que usted es una persona temerosa de Dios. Mucha gente lo va a saber. Mucha gente va a poder comprender que usted no es una persona común y corriente. Usted es diferente porque usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios y su alegría no depende de las cosas que tiene, sino del Dios que habita en su vida, en su corazón. Usted no depende de las circunstancias, al contrario, usted es tan grande en Dios que puede cambiar las circunstancias. Permítame hacer una oración por su vida y oremos esta palabra. Si puede hacerlo ahí donde está, inclinar su rostro, le invito a que lo haga y que le diga a Dios, Señor, gracias. En primer lugar, Señor, gracias. Gracias por tu dedicación. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor para conmigo. Porque a pesar, Señor, de mis quebrantos, de mis deslices, de mis errores, me sigues amando. Me sigues dando la oportunidad de volver a reconstruir mi propia vida. Así como estos hombres volvían a reconstruir el templo una vez más, una vez más. Señor, si tú me has dado vida, es para que pueda darme cuenta que tengo oportunidad de volverme a rehacer. Eso significa renovación, hacer de nuevo. Por eso usted está en esta iglesia, en esta casa, donde si ha cometido sus errores, sus falencias, sus debilidades, tranquilo, no se preocupe. En Dios hay esperanza. En Dios hay esperanza de volverse a rehacer. Dios da oportunidades nuevas y hay que aprovecharlas. Decirle a Dios, Señor, quiero ser como ese Zorobabel, quiero ser como ese Jesúa, quiero ser como los que se unieron y hacer parte del cambio, Señor. Quiero ser parte de los que transforman, quiero ser parte de los que se suman y ponen su grano de arena. Yo también quiero intervenir, Señor. Yo también quiero bendecir la obra tuya, así como estos hombres, todos, desde el mayor hasta el más joven, involucrarme, involucrarme en hacer la obra tuya, Dios. Si tu palabra dice que tú me formaste, me pusiste, Señor, en este ministerio, voy a ser parte de él y voy a hacer que cada día sea mejor, con mi presencia, con mis finanzas, con mis oraciones. Voy a involucrarme, Señor. No solo voy a ser un espectador más. No voy a mirar desde afuera la situación, sino voy a desde adentro, Señor, a ver en qué puedo ayudar, a ver qué puedo hacer yo por la casa tuya también. Así lo hicieron estos hombres. Y llega un momento donde se deben activar más cosas, Señor, porque mis comentarios no le hacen nada bien a la obra de Dios. Mis comentarios, mi ignorar el lugar,
mi dejar de congregarme no le hace nada bien a la obra de Dios. No le hace bien a mi casa tampoco. No le hace bien a mi vida. Señor, definitivamente, gracias. Gracias porque me asignas un lugar. Y antes de que yo viniera a este mundo, ya tú me tenías un lugar. Ya tú me tenías personas que me iban a recibir y me iban a orientar en la vida. Hoy bendigo, Señor, ese lugar. Hoy bendecimos la Casa Renovación. Hoy bendecimos la Iglesia Renovación, la que ya está y las que se unirán a ella, porque seremos muchos lugares, renovación en diferentes lugares, Señor. Sí, Padre, porque tú nos has creado para más, Señor, y nos extenderemos a la derecha y a la izquierda. Nos extenderemos al frente y hacia atrás, Señor, a todos los puntos cardinales, Padre. Llegaremos, Señor, a diferentes sectores de la ciudad, del país y del mundo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, estamos decretando y declarando, Señor, que esta obra no es pequeña, sino que es una obra grande para salvación de muchos. En el nombre de Jesús, dejamos en tus manos nuestra vida y que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, para que se cumpla esta palabra donde dice que todos eran como un solo hombre que hacían la obra, que hacían la labor, cada quien cumpliendo su función. Así seremos nosotros en esta casa renovación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, pues bendecir más sus vidas, que esta palabra haya llegado a su corazón y pueda también el Señor obtener los frutos. Él cuando envía una palabra es porque quiere frutos de esa palabra. Amados, les bendigo sus vidas, desearles lo mejor para lo que resta de este día y no olvidemos que el próximo domingo 19 de marzo tendremos la celebración del Día del Hombre. No se vaya a quedar en casa, no se lo lleve para otra parte, llévelo a la iglesia. Haga que su hombre o sus hombres de la casa vayan a la iglesia porque ese día los vamos a bendecir con una palabra y con una oración. Los espero. Feliz resto de día para todos. Que estén bien.